Pedagogía crítica según Mike Apple y Henry Giroux. Mi nombre, Carmenza Liliana Vallejo, estudiante de la UNAD. La educación actual está enmarcada dentro de la pedagogía tradicional, la cual ubica al estudiante como un receptor de la información y al docente como un agente que se debe a los diferentes parámetros y lineamientos que exige un ente superior. Dada esta situación, emerge la pedagogía crítica, la cual es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y las creencias y prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. Entre sus fundadores principales está Paulo Freire, el cual dice que el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. El saber no radica en el acumular conocimientos, sino en el aprender mediante la conciencia crítica. El porqué de la pedagogía crítica. Su objetivo principal es cambiar la educación tradicional por métodos y técnicas que les den a los jóvenes estudiantes un pensamiento crítico propio. Radica en los estudiantes tengan las herramientas para cuestionar los conocimientos que se les otorgan y que generen sus propias respuestas respecto a cosas tan importantes como la sociedad y todo lo que les rodea. Con relación a esta situación surgen varios autores, entre los cuales se encuentra Mike Apple, quien es un educador y sociólogo de la educación estadounidense. Su obra ha sido de gran influencia en la pedagogía crítica, estudios sobre ideología y currículum y el desarrollo de escuelas democráticas. Es muy crítico con los principios de la educación neoliberal. También tenemos a Henry Giroux, quien es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en dicho país. Es bien conocido por sus trabajos pioneros en pedagogía pública, estudios culturales, estudios juveniles, enseñanza superior, estudios acerca de los medios de comunicación y la teoría crítica. ¿Qué opinan estos autores sobre el sistema educativo actual? Al respecto, Apple dice que el sistema educativo está enmarcado en escenarios de dominación, contradicción y resistencia. Las escuelas producen una sociedad desigual. La escuela produce un conocimiento técnico y administrativo. En ese orden de ideas, Apple considera que en relación con el neoliberalismo es que el Estado capital privado está dispuesto a invertir en el sistema educativo a condición de que las escuelas y universidades se vinculan estrechamente con las necesidades del mercado. Señala que los neoliberales incitan a las personas a tener confianza en el mercado, es decir, a inscribir a sus hijos en escuelas de calidad y excelencia con el fin de que cuando tengan un diploma puedan contar con un buen empleo, situación que no se puede concebir con las personas de bajos recursos económicos. Por otra parte, Henry dice que la escuela genera conocimientos vinculados a los problemas de poder y control, que existen teorías de reproducción. Las escuelas no son instituciones neutrales democráticas que promuevan la excelencia cultural y la movilidad social. Y por último, no examinan las tensiones que se dan en todo el sistema escolar. ¿Qué proponen estos autores como solución ante la situación anteriormente planteada? Mike Apple propone un currículo humanista,
el cual se convierte en un instrumento de las clases dominantes y de segregación social. Apple rechaza el conductismo y las disciplinas tradicionales, así como la distribución inequitativa del capital cultural. Hace un análisis crítico de la tecnología en el aula, que desplaza la figura del docente y crea una brecha entre alumnos con más posibilidades de acceso a las nuevas herramientas con respecto a aquellos que no pueden poseerlas. Apple, en Teoría Crítica y Educación, denuncia a la escuela como un instrumento a favor del empresariado, donde la escuela reproduce los objetivos de la empresa y la pone a disposición de satisfacer las necesidades económicas, preparando a los alumnos para ser mano de obra industrial. Este autor distingue tres tipos de control empresarial: el simple, que consiste en lograr que el operario cumpla determinadas órdenes; el técnico, donde la conducta del trabajador es controlada por una máquina o un dispositivo que mide su productividad; y finalmente el control burocrático, que es el menos perceptible y se basa en un sistema de premios y castigos de acuerdo a una política general aprobada oficialmente. El control técnico en la escuela aparece en el currículo y en el material didáctico, prediseñados y estandarizados, lo mismo que lo está la actuación del docente, cuyo rol es similar al de un gerente cuyo proceder está arreglado y no necesita interactuar demasiado ni con sus alumnos ni con sus colegas. Por otra parte, Henry dice que se debe permitir a los profesores y a la comunidad educativa en general identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que éstas sean la base para la autosuperación. El docente requiere una formación que promueva una nueva visión de la escuela y la enseñanza un concepto de ciudadanía crítica. Necesita saber más que la materia que van a enseñar. Requieren aprender un lenguaje interdisciplinario que se centra en la historia, la sociología, la filosofía, la economía y la política. Deben trabajar como investigadores reflexivos en colaboración con maestros y estudiantes. Los alumnos deben tener conciencia de los problemas políticos y socioeconómicos que se viven en la actualidad y hay que hacer más humanitaria la educación. La importancia del docente según la pedagogía crítica de Henry Giroux y Mike Apple. Esta se clasifica en tres factores. El primero es conceptualizar al docente como un intelectual transformador. El segundo, la importancia del discurso pedagógico. Y finalmente, la consideración que debe otorgar a la experiencia y discurso de los alumnos para construir el proceso educativo. El docente como intelectual transformador, a través de su práctica pedagógica, debería promover la transformación social para la cual debe ser un líder intelectual y moral, profesional, profundamente reflexivo. No solo debe de cumplir con ejecutar diversos programas curriculares, sino que además pasará a liberar su quehacer como un intelectual consciente de su labor política transformadora. Debe dar a conocer a la escuela como una institución pública democrática que transforma el valor de la igualdad. Los docentes deben tener conciencia de formar parte de un proyecto político democrático amplio que pretenda lograr un aprendizaje crítico del alumno que consiste en la transformación del conocimiento y que éste pase a formar parte de la lucha por los derechos individuales y colectivos. El docente puede ir forjando un proceso educativo que apunte a que el alumno se proyecte como un ciudadano crítico. El discurso transformativo del docente.
Una de las tareas más importantes para los educadores comprometidos con la pedagogía crítica consiste en enseñar a los estudiantes de qué modo traducir cuestiones privadas en consideraciones públicas a partir de la construcción del proceso educativo que lleva a cabo con los alumnos para revalidar su rol como intelectual transformador. De ahí la importancia del currículo y la adaptación del mismo para generar conciencia crítica y política a través de los conceptos académicos a llevar al salón de clases. La importancia del discurso y su resignificación. El alumno es un factor clave para que el docente construya el proceso educativo transformador. La importancia del discurso radica en que a partir de este se expresan sus experiencias de acuerdo a su contexto marcado por la desigualdad social y paupérrimas condiciones, no solo materiales en las que viven, sino que sobre todo a los más desfavorecidos. El docente instaurará un diálogo colectivo por medio del cual estos discursos serán insertados y analizados dentro de una totalidad más amplia para de ese modo lograr que el alumno tome conciencia de que las situaciones que vive en gran medida responde a asuntos de corte más estructurales, como por ejemplo que el Estado se haya desligado de su responsabilidad social, sobre todo respecto de los más pobres. Es fundamental que el docente, según el enfoque crítico, logre conjugar en la construcción del proceso educativo el ámbito cognitivo en cuanto al desarrollo de habilidades y competencias con un ámbito más político que el juicio crítico, que los alumnos puedan llevar a cabo con ayuda de su mediación sobre las relaciones sociales. Por eso, a nuestro juicio, resulta clave cimentar el proceso educativo sobre una alianza entre la concepción curricular sociocognitiva y la concepción curricular sociocrítica. Gracias.